tardes o noches, dependiendo la hora en la que usted nos vea ahí en casa. Bienvenidos a su noticiero de confianza, Derechos en Foco, Mujeres y Comunidad LGBT en México. Recordemos que en este noticiero se busca el análisis y la visibilización de las violaciones a los derechos humanos, ya sean en mujeres o en personas de la comunidad LGBTIQ+. En el programa de hoy analizaremos y exploraremos 5 casos de violación a derechos humanos a personas de la comunidad LGBTIQ+, y a mujeres. Adelante con el caso. Nuestro primer caso trata sobre Emma Gabriela Molina, una joven yucateca que era madre. Fue asesinada a 11 puñaladas en 2017, después de estar luchando por 2 años consecutivos para poder recuperar a sus hijos, quienes habían sido secuestrados por su esposo, un político priista condenado a la corrupción. A pesar de las denuncias y amenazas, las autoridades no tomaron medidas efectivas para protegerla. Otra vez la política, con su gran poder, termina afectando a gente inocente. Gabriela, otra víctima más, se le vulneraron sus derechos a la vida, sus derechos a la seguridad jurídica, pues las autoridades no tomaron medidas efectivas para protegerla, a pesar de las denuncias que ella hacía y las amenazas a las que vivía día con día. También se le vulneraron sus derechos a vivir en una vida libre de violencia, pues sufrió violencia física, psicológica, económica y patrimonial por parte de su ex esposo. También su derecho de acceso a la justicia, pues las autoridades no le respondieron de manera efectiva a las peticiones de protección de Emma y su familia. Hola, mi nombre es Perla Elizabeth Serino Cruz y yo voy a hablar del caso de Brandon Tena, que es uno de los más emblemáticos en la lucha de los derechos de las personas transgénero, especialmente en los Estados Unidos. ¿Quién fue Brandon Tena? Brandon Tena era un joven hombre trans nacido el 12 de diciembre de 1972. Fue asignado mujer al nacer con el nombre de Tena, pero se identificaba y vivía como hombre. En una época en la que la visibilidad y el reconocimiento legal para las personas trans era muy limitado, Brandon enfrentó rechazo social y familiar, así como discriminación institucional. Los hechos fueron de que Brandon se muda a Falls City, Nebraska, y entabla una amistad con varias personas del lugar, ocultando especialmente su identidad trans. 2 hombres, John Lotter y Tom Nissen, se enteraron de que Brandon era trans y lo agredieron brutalmente. El 25 de diciembre de 1993 lo golpearon, lo violaron y lo amenazaron de muerte si hablaba. Brandon denunció la violación a la policía, pero las autoridades no actuaron con eficacia y no se les arrestó de inmediato. Días después, el 31 de diciembre de 1993, Lotter y Nissen lo buscaron y lo asesinaron junto a 2 personas más en la casa donde se escondía. Violaciones de derechos humanos, derecho a la vida y la integridad física, violación sexual y de odio basada en su identidad de género. Negligencia institucional, ya que la policía no protegió a Brandon tras su denuncia. Falta de acceso a la justicia rápida y sensibilidad al género. Repercusiones. El caso atrajo la atención nacional e internacional sobre la violación contra personas trans. Inspiró la película Boys Don't Cry 1999, protagonizada por Hilary, quien ganó el Oscar por su actuación como Brandon. Fue usado como ejemplo para promover leyes contra crímenes de odio que incluyeran orientación sexual e identidad de género, como la Ley de Prevención de Crímenes de Odio, MAT-SPAD y James, aprobada en Estados Unidos en 2009. Importancias del caso. El asesinato de Brandon Tena se convirtió en un símbolo de las violencias sistemáticas contra las personas trans y la falta de protección legal. Su historia ayudó a abrir debates sociales y políticos sobre el derecho a la identidad de género, el trato digno y la urgencia de políticas públicas para proteger a la comunidad LGBT. Hola, y por último voy a hablar del caso de Vicky Hernández de Honduras de 2009. ¿Quién fue Vicky Hernández? Vicky Hernández era una mujer trans hondureña y reconocida activista por los derechos de las personas LGBT. Pertenecía a la organización Unida Color Rosa y trabajaba visibilizando la discriminación y violencia que sufre la comunidad trans en Honduras.
Los hechos. Durante la noche del golpe de Estado en Honduras impuso un toque de queda militar. Vicky fue visitada por última vez mientras caminaba por las calles de San Pedro Sula. Al siguiente día, su cuerpo sin vida fue encontrado con signos de violencia, incluyendo lesiones en la cabeza y rostro. Las circunstancias de su muerte, junto al contexto político represivo y su identidad trans, llevaron a organizaciones a denunciar que se trataba de un crimen de odio. Violaciones de derechos humanos. Derecho a la vida y a la integridad física, discriminación por identidad de género, impunidad ya que las autoridades nunca investigaron adecuadamente el crimen. Violación al derecho a la justicia y la protección estatal, sobre todo por haber ocurrido en el contexto de un toque de queda donde solo las fuerzas de seguridad podían circular. Acción legal internacional. El caso fue llevado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por organizaciones defensoras de derechos humanos. En 2021, la CIDH condenó al Estado hondureño reconociendo que el asesinato de Vicky Hernández fue un crimen motivado por prejuicio y que el Estado falló en proteger e investigar su muerte. Sustancia del corte CIDH, puntos clave. El Estado debía reconocer públicamente su responsabilidad. Se ordenó crear un registro de personas trans asesinadas en Honduras. Se exigió capacitar a funcionarios públicos y fuerzas de seguridad en temas de derechos LGBT. Se recomendó permitir el cambio de nombre e identidad de género en documentos legales, una medida clave para el reconocimiento de las personas trans. Importancia del caso. Fue el primer caso de una persona trans en ser reconocido por la Corte IDH. Estableció un precedente legal internacional que obligó a los estados de América Latina a proteger los derechos de las personas trans, investigar crímenes de odio y garantizar el derecho a la identidad. Esto es todo por mi parte. Adiós. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha expresado su preocupación por la falta de debida diligencia en los casos de violencia de género contra las mujeres, luego de que un juez desestimara la acusación de la tentativa de feminicidio en contra del esposo de Abril Pérez Sehagón, quien fue privada de su vida el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El juez Federico Mosco González decidió reclasificar la violencia ejercida por el exesposo de Abril sin considerar el contexto de violencia previa y el riesgo en el que se encontraba ella y sus hijos. La CDHCM presume que el juez no aplicó el protocolo para juzgar con perspectiva de género y no analizó el contexto de violencia hacia las mujeres que prevalece en el país. La CDHCM advierte que la invisibilización de la violencia de género y la actitud tolerante hacia esta pueden crear un clima que prohíbe nuevos actos de violencia y contribuya a una denegación continua de la justicia a las víctimas. La Comisión reitera su llamado a fortalecer las estrategias de profesionalización de jueces y juezas para que cuenten con las herramientas necesarias para juzgar con perspectiva de género. La CDHCM hace un llamado a poner en marcha los mecanismos de protección en favor de los dos hijos adolescentes de Abril, quienes son víctimas indirectas del feminicidio. La Comisión también reitera su llamado al Congreso de la Ciudad de México para realizar las modificaciones necesarias al Código Penal del Distrito Federal que permitan sancionar la violencia de género en el ámbito familiar con un tipo penal independiente de la violencia familiar. La CDHCM destaca que el caso de Abril no es aislado y que la invisibilización de la violencia de género en un contexto familiar o de pareja ha sido ampliamente documentada. La Comisión ha emitido 6 recomendaciones este año que muestran los patrones en los que se viola el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia histórica en el caso de Mariana Lima Buendía, una mujer cuya muerte violenta fue investigada por el tribunal. Esta sentencia constituyó el primer pronunciamiento de la CCJN relacionado con el feminicidio y sentó un precedente importante en la lucha de los derechos de las mujeres en México. La sentencia reconoció el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación y enfatizó la importancia de investigar y juzgar con perspectiva de género. La SCJN destacó que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación
y que las autoridades tienen la obligación de tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar estos actos. La sentencia estableció que las autoridades deben investigar y juzgar con perspectiva de género, lo que implica considerar el contexto de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres. Esto es fundamental para garantizar que las investigaciones sean exhaustivas y que se haga justicia en casos de violencia contra las mujeres. La sentencia también destacó la importancia de brindar reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En este caso, la CCJN ordenó que se realizaran las acciones reparadoras para garantizar el derecho a la verdad y la justicia para la familia de Mariana Lima Buendía. La sentencia abrió debates y desafíos como el alcance del parámetro de control de regulación constitucional y a la pertinencia de que un tribunal constitucional analice al talle una investigación ministerial. Sin embargo, la decisión demostró que una sentencia de amparo puede constituir una acción reparadora y una garantía de derecho a la verdad. La sentencia en el caso de Mariana Lima Buendía es un procedente importante en la lucha por los derechos de las mujeres en México. Establece un estándar claro para la investigación y el enjuiciamiento de casos de violencia contra las mujeres y destaca la importancia de la perspectiva de género en la administración de justicia. En este noticiero hemos explorado 4 o 5 casos que reflejan la falta de valores que hay en esta sociedad. Se han analizado desde sus inicios, posibles causas y derechos vulnerados. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de todo esto? Es importante que sigamos visibilizando y analizando casos como estos. La comunidad debe de saber lo que sucede en su entorno. ¿Para qué? Para saber por qué se lucha. Porque un 8 de marzo ciertas personas van y rompen y pintan y tal. A simple vista, si no conocemos el contexto, podría parecer una falta de valores, falta de ética. Pero si conocemos el contexto de tales acciones que consideramos en un principio sin ética, podemos lograr entender por qué estas acciones. ¿Por qué van, gritan, destruyen? ¿Por qué se les titula? Entonces los invito a que tengan un poco más de comprensión, que comprendan a estas personas, que no solamente las miren de lejos y juzguen, traten de entender antes de llegar a juzgar. Derechos en Foco, mujeres y comunidad LGBT en México. Los esperamos en el siguiente programa.